Buenas tardes. Cultura de paz, democracia y transparencia. Recuerden a Alex Boy, Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey, con su celular 829-751-6268. La cancha al frente, al lado, más flow Joselito, todo en celulares y computadoras. Con su WhatsApp, a pesar de que Maduro dijo que lo descartaran, 809-988-6666. Y Sastrería Lavandería Melissa, el look de la ropa reluciente, los ajustes, en la General Lora Fernández 16 Los Ríos, con su WhatsApp 809-601-9666 y Quantum Lifestyle para protegernos las feroces redes sociales del internet, a nosotros y al planeta, desde las Virginias y a base de la cuántica, para el mundo y para nosotros exclusivamente, Kenia y Suetailín. Y recuerda, el santoral de hoy es Sisto II, Papa y Marte, Santos, Confesor y Cayetano, y no Rodríguez del Prado. Un día como hoy, en el 480 antes de Cristo, oh Dios mío, antes de Cristo, la famosa batalla de las Termópilas, los griegos ganan esa batalla. Ando buscando porque es una batalla que cuando uno no era niño oyó hablar demasiado de ella, esa famosa batalla de las Termópilas, donde murieron cientos de griegos y de tanto y contra los persas y griegos, que eran los gobiernos de la época. Entonces, en el 1858, ya en nuestra época cristiana, Simón Bolívar vence a las tropas regulares en Bocayá y logra la independencia de Colombia, un día como hoy. Felicidades a todos los colombianos en su día. Cuando estas redes están complicadas, nos complicamos todos. Un día como hoy, en el 1808, el general Juan Sánchez Ramírez prepara una ofensiva contra los franceses, aprovechando que España le había declarado la guerra a Francia. Eso pasó un día como hoy. En el 1882 comienza su publicación en Santo Domingo el periódico El Telegrama, primer diario dominicano bajo la dirección de César Nicolás Penso. 1920, The Barahona Company es autorizada por el gobierno militar norteamericano a tomar del arroyo Palomino hasta 142 litros de agua por segundo para uso doméstico e industriales, así como construir obras indispensables para la distribución y uso de dichas aguas. Se remonta a nuestro primer acueducto, realmente,
Y esas cosas no podemos olvidarlas. En el 1980, bueno, comenzó el diario, 1923, Stalin asume el mando de todos los ejércitos en Rusia. Es cuando comienza y triunfa la famosa revolución bolchevique, 1823, que ahora ustedes ven que todavía existe comunismo en Venezuela, donde Maduro está alegando ignorancia. En el 2001, estas cosas tenemos que hacerlas con calma para poder comunicarnos y lo que hablamos no perdernos. Es el 2012, la Asociación de Cronistas del Arte, Acroarte, no usa más el nombre de nuestra insigne Casandra Damirón para los premios del arte más importante del país. Y eso sucede porque la familia de Casandra prohibieron que se siga usando su nombre. No sabemos por qué, habrán asuntos personales, pero hay que recordarlo porque hay una generación todavía que añoramos a Casandra Damirón, que la respetamos, esa insigne dama que estuvo en Radio Televisión Dominicana, fue una gran cooperadora y desarrolladora de nuestras artes, sin llegar a desprestigiar su buen nombre y a mantener el respeto. Y en el 2019, no, en el 2018, la Cámara, perdón, estoy buscando aquí, 2017, una auditoría de la Cámara de Cuentas revela que el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, habría regalado 2.184 millones, había regalado de nuestros recursos desde en sus 4 años que duró como presidente de SMC. Vamos a entrar en materia, tenemos por ahí que tratar, vamos a trasladar al programa de hoy, porque ustedes en otro segmento verán declaraciones de Rafael Céspedes sobre la realidad de Venezuela, sobre cómo se dio ese proceso y cómo Hugo Chávez, cómo Cuba, cómo más bien Maduro cae en el cubanismo, en la revolución cubana, porque Chávez lo que fue desde que nació, él no vivió las otras transformaciones, la revolución rusa, pero él sí fue un ferviente seguidor de la revolución cubana, de los Castro. Como ven ustedes en pantalla, que parece que el mismo Leonel Fernández lo tenía muy guardado, lo que es un ferviente admirador, no de Juan Bosch, sino de la revolución cubana, porque don Juan vivió en Cuba. Entonces vemos a Leonel, donde se parcializa con el desastre que está haciendo Hugo Chávez en Venezuela, que está acabando con esa sociedad y que esa sociedad no lo soporta más, porque el comunismo fracasó y él no quiere darse cuenta. Vamos a la pausa. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán
a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Ya arrancando el final del programa, queremos decirles a ustedes y darle el pésame a los familiares de Soterio Ramírez, uno de nuestros grandes basquetbolistas, que le dio brillo a ese deporte, de los precursores, Soterio Ramírez, y murió antes de llegar a los 60 años, problemas de salud muy complicados, y se nos fue antes de ayer. Paz al alma de Soterio Ramírez, y de recordarlo ahora y siempre con mucha dignidad, porque estamos viendo el desarrollo de nuestros Juegos Panamericanos, donde es casi seguro que esta noche consigamos el oro con Maridalia, porque como hemos visto no nos ha ido muy bien, pero sí ganamos 2 de bronce con los boxeadores. A la reina del Caribe le ha dado acción muy duro, han tenido que enfrentarse con potencias europea y Brasil, que es un monstruo, y no podemos dejar de desconocer las cualidades de esas naciones, la superioridad ante nosotros, naciones inmensas, contra un pequeño país de 11 millones de habitantes, que tenemos 3 viviendo fuera y medio Haití viviendo aquí. No podemos abandonar nuestros valores, y mucho menos nuestra insignia tricolor. Y es por tanto que nos preocupa la situación de Venezuela y la situación de cualquier país del área. Vemos ahí cómo está dividido los intereses mundiales, pero donde hay un Nicolás Maduro que insiste en seguir siendo comunista cuando eso acabó, y hay que entender que lo que sí queda es en Rusia el KGB estacionado totalmente a la derecha, a base de un fascismo, que es lo que Nicolás Maduro le acusa al resto del mundo, al mundo democrático, porque para él todo lo que no es, ni siquiera chavismo. Chávez se equivocó, Chávez fue un perdido en el espacio, porque le dijimos a ustedes que pudimos verlo cuando nos visitó, en una de las visitas que hizo, y oírlo y conversar con él. Pero Chávez se quedó en su romance con esa revolución bolivariana y la adoptó para él. Él se entendía por encima de Bolívar, y él entonces venía a redimir al resto de América con el fidelismo, con el castrismo, que fue un total fracaso, porque por ahí vamos a hacer mención de una frase un poco fea. El mismo Díaz-Canel trata de hacerse simpático con la miseria de los cubanos, y fíjense ustedes que los cubanos lo que desarrollaron al final fue nada más
que se decía que médicos y maestros, no, al final, torturadores, Caliese, lo que tenía Trujillo aquí, Caliese, que eran torturadores, reprimían las libertades, y en base a eso es que Nicolás Maduro mantiene el poder en Venezuela, mantiene el miedo que María Corina Machado lo destruyó, se compenetra con ese pueblo y el pueblo se encarga de defenderlo. Y como les decía a ustedes, gente que está más compenetrada nos mandó algunas noticias y algo que cuando Díaz-Canel está saliendo a Cuba para que lo vean y lo manoseen porque tiene mucho temor de derrumbarse, no por la situación geopolítica, que es la realidad, pero ya él no recibe ayuda. Ya no es verdad que Putin lo va a mantener en el poder y le va a mandar combustible y gasolina. El que se lo mandaba era Hugo Chávez, y se fue y vino atrás Maduro y quebró a Venezuela. La destruyó, ese monstruo económico. Tanto así que las papeletas de 1 millón de bolívares a uno se las regalan los amigos que viajan como un recordatorio para que la nostalgia acabe con uno. Porque usted sabe lo que un país con una papeleta de que del valor de su moneda anda papeleta de 1 millón de bolívares y se regale por lo poco que vale y que significa, es un país que sucumbió y un sistema que no resiste. Fíjense, el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer estar en sus hogares. Sigan disfrutando y hasta mañana. El tema obligado es Venezuela. Nos sorprendió el hecho de que todos los medios, no solamente en República Dominicana, han estado ocupándose todo el tiempo del proceso electoral venezolano. Se puede decir mucho porque no se trata de la situación de Maduro enfrentado a un candidato presidencial. Se trata de un sistema que comenzó alrededor del año 2000. 1999 fue electo Hugo Chávez, y comienza el chavismo. Y ahora todavía se está hablando de 25 años casi del régimen chavista que hoy está presidido por Maduro. Hay que hablar de todo eso. Y se está hablando mucho, pero escuchando un programa que hicieron un amigo en otro canal, me di cuenta que lo principal de la situación no se estaba mencionando. Quiero decir que en lo personal, nosotros tuvimos oportunidad de conversar formalmente en 2 entrevistas con Hugo Chávez. Esas 2 conversaciones las tuvimos, una aquí, que nos las tuvimos en el hotel, creo que hoy es el 5º centenario, durante la campaña política en Venezuela, él vino aquí. Y la otra oportunidad fue en la casa presidencial, que se conoce en Venezuela como La Viñeta, y que le faltaban posiblemente 2 o 3 días para la toma de posesión. Ya él tenía ocupación de la casa. Anteriormente,
una persona, miembro de la izquierda dominicana, nos trajo un video VHS que Hugo Chávez grabó en la cárcel. Él mismo puso la cámara, puso el video, le enseñaron y grabó ese video y nosotros lo pasamos aquí. Él preso durante el gobierno de Caldera, creo. Y esas fueron las 3 oportunidades en que Hugo Chávez estuvo en nuestros medios. Es bueno señalar que las 2 últimas entrevistas que nos dio, la de la campaña aquí y la de Caracas, fue gracias a un amigo que nos sorprendió aquí cuando vimos que un dominicano, un matrimonio dominicano, él y su esposa, que en ese momento ella trabajaba en una compañía de seguro, nos hicieron posible una entrevista con Hugo Chávez, primero aquí en el 5º centenario y después en Venezuela. Fuimos y entrevistamos a Hugo Chávez. Naturalmente, en ese momento se desconocía absolutamente lo que estaba ocurriendo, pero sí ya se conocía que Hugo Chávez fue un producto del deterioro de los partidos políticos de Venezuela. ADECO y los socialcristianos, COPEI, colapsaron y surge ese señor con todo el poder. Y luego vamos a contarles de boca de que un dominicano fue quien dirigió la campaña de Chávez, cuando en Venezuela nadie se atrevió a dirigir esa campaña, él y su mujer, y que es la persona que conoce las interioridades del inicio del chavismo, en la que Maduro era un elemento complementario que surge luego, pero es un privilegio para nosotros tener una persona que él no quiso nunca dar a conocer la importancia de la posición que tuvo que tener. Yo tengo la idea de que una vez ganó Chávez, quizás el sector político venezolano chavista no se sentía bien con que un dominicano podría ocupar una posición, y Rafael Céspedes y su esposa Virtudes prefirieron regresar al país. No conozco los detalles de en qué momento Céspedes vuelve, pero sí sé que quien hizo esa campaña, primero de imagen, porque Hugo Chávez no tenía, y luego de candidato presidencial, fue un trabajo enorme que nunca se le ha reconocido a Rafael Céspedes. Nosotros queremos ver algunos aspectos y quiero decir que hoy lo vamos a hacer en 2 diferentes espacios. Lo vamos a hacer en horas extras y lo vamos a hacer en la otra semanal de Teleradio América. Le damos la bienvenida a Rafael. No le vamos a repetir las gracias, porque sabemos que él nunca, en todos estos 20 años, prefirió no hablar de ello, porque después Chávez tomó un camino que posiblemente él no les recomendó. Pero yo quiero darle la bienvenida a Rafael, darle las gracias y pedirle realmente algunos datos concretos antes de iniciar algunos relatos. Rafael, gracias por estar aquí. Tú sabes, quizá el público no, que yo me siento más que honrado con estar al lado tuyo.
honrando no solamente tu invitación, sino 40 y tantos años de amistad. Sí, lo que pasa es que tú, la persona que más daño te ha hecho eres tú. Sí. Porque tú has decidido, por humildad, mantenerte en bajo perfil y a veces has intentado ejercer algún tipo de campaña. Pero vamos a entender. ¿Cuándo tú conociste a Hugo Chávez? Ok, perfecto. Yo conocí a Hugo Chávez de nombre cuando el tema del golpe de Estado y eso. Como yo trabajo estrategia, asesoría política, uno en este trabajo se le recomienda a cualquiera que esté al tanto de lo que está pasando a su alrededor, en este caso en Latinoamérica, esa cosa. Y para mí era un coronel terrorista más de lo que en esa época eran. ¿Ya estaba preso o ya lo habían soltado? No, yo me refiero cuando el golpe de Estado. Ahí él cae preso. Ah, ya. Después lo indultan. Estamos hablando del 98. No, estamos hablando del 97. Del 97. El 97 él lo indultan. Caldera presidente. Rafael Caldera presidente. Al grupo de Chávez, que eran unos 6, todos presos, Arias Cárdenas, etcétera, etcétera, le proponen un indulto y designaciones. Y algunos aceptaron funciones en el Estado fuera del país, como en el caso de Urdaneta, que se va como cónsul a Virgo, España. Chávez acepta el indulto, pero sin cargo, no quiso aceptar cargo. Y por el contrario, lo que hace es que se dedica a hacer campaña política detrás de la presidencia. Inmediatamente salió de ahí. En ese transcurso, él tiene contacto con algunos dominicanos y en el 98 esos dominicanos que son miembros del staff gubernamental de Leonel Fernández, y puedo... Ah, porque ya Leonel tenía 2 años en el poder aquí. Ya Leonel Exacto. tiene 2 años en el poder, tiene a unos amigos políticos de otro partido que son parte del gobierno, y te voy a mencionar concretamente Onofre Rojas. Ya. Era uno de ellos, y ellos, Onofre y otros, invitan a Chávez al país para que dé una conferencia sobre constituyente. Ahí yo lo veo. En esa invitación, que surge alrededor de febrero o marzo, no estoy seguro, pero en ese momento yo estoy manejando una campaña de Jacobo. No, recuérdate que en el 98, mayo 98, son las primeras elecciones individuales Sí, separadas. la de segundo tiempo. Pues exactamente, y esa campaña la hice yo. Yo fui que a través del PNUD, que fue que pagó, yo hice la campaña motivando al país a ir a votar. Y fue exitosa, fue bien recibida. Por ahí fue más o menos la muerte de Peña, ¿verdad? Sí, no, en el año pasado, diciembre, había muerto Jacobo. Sí. Creo que Peña, aunque se le descubrió la enfermedad primero que a Jacobo, Peña muere después de Jacobo. Sí. Entonces, cuando se da esa invitación a Chávez, Aquí. lo invitan que venga al país, estaban, creo que era en Uruguay, Paraguay, Centroamérica por ahí. Chávez da una declaración pública a nivel de la prensa internacional diciendo que el gobierno dominicano lo había invitado. Sí. Lo que no era real. No era cierto. Se pudiera confundir, pero Sí, no lo sí. era. Y eso trajo una serie de consecuencias de protestas diplomáticas, Sí. tanto de la embajada americana como de la embajada de Venezuela. Sí. Se arma lo que llamamos nosotros en Catizo el revolú. ¿Qué hacemos? Porque las dos figuras del gobierno que invitaron a Chávez tienen prácticamente en peligro sus funciones. Sí. Porque Leonel tiene la sugerencia de gente muy cercana que no se le ocurra recibir. Miguel Mejía y Onofre Rojas eran. No, afortunadamente no era esa persona que Sí. dijiste, que me da cosita en la nariz cuando lo menciono. Entonces, era Mapui. Ah, Max. Mapui y Onofre son las dos personas Ya. que hicieron la invitación. Le recomienda a Leonel que no lo reciba,
incluyendo incluso por Sí, escrito. Yo lo leí cuando un señor que ya murió, que era parte del Estado en el Palacio, le sugiere un coronel antiamericano opuesto a la oligarquía venezolana, no tiene la más mínima posibilidad de ganar, no se arriesga a recibir a esa persona. Y Leonel dijo que no. Pero ahí me llaman a mí a ver si yo puedo ayudar A a arreglar la cosa, ¿no? Y entonces le pido unos días, reviso la agenda, lo que hay, y prácticamente le cambio el total de la agenda. Modifico. ¿Qué hago? Lo primero que hice fue que modifiqué la comisión que lo iba a recibir. En vez de Mapuí o Onofre, uno de los dos, el que ustedes quieran, pero un solo. Me metí a un rector, el rector de la UAS en esa época, José Guillermo Sué, que era el director del aeropuerto entonces, y puse incluso a un sacerdote en la comisión. En esa situación, del aeropuerto yo lo traje directo, o lo llevaron directo a una reunión en el CONE, que estaba entonces aquí, en la parte superior del edificio donde estamos, de Plaza Naco, que lo dirigía Marrancini. Yo puse un periodista ahí. Y en esa reunión, el periodista mío tenía la instrucción de, cerca de Chávez, preguntarle a Marrancini la opinión del visitante. Porque no asumía lo que iba a decir. Pero después de eso había una visita al Listín Diario. Y esa parte comunicacional combinaba con una entrevista en el hotel con Julio Jacín, que ya era el fenómeno comunicacional que se convirtió en el quinto centenario. En el quinto centenario, hoy Crown Plaza. Todo eso fue organizado por mí, yo lo que no aparecía. Pero además, yo le cambié, en vez de una conferencia sobre la constituyente, yo monté un seminario sobre la constituyente. Y participaron 2 o 3, el rector de la UAS de entonces, Mapuí fue uno de los exponentes, y obviamente cerraba con la participación de Hugo Chávez. ¿Cuándo hace que tú te vayas a Venezuela a dirigir la campaña? Al final del camino, una de las recomendaciones estaba... A ellos les gustó el trabajo que se hizo. Es que él no lo sabía, pero te voy a contar. O sea, una de las recomendaciones que yo hice es que la actividad de recibimiento que le iban a hacer no se hiciera en una oficina del Estado, sino que le hicieran una casa de familia o un hotel, porque eso era problemático. Y comenzamos a buscar una casa con ciertas condiciones para hacer esa recepción y no se apareció. Y yo me vi obligado, por mi relación con Onofre, a prestar mi casa para eso. Entonces yo digo que yo no fui donde Chávez, sino que Chávez fue donde mí, porque él fue el que llegó a mi casa. En ese momento, que son 7 de la noche aproximadamente, se recibe una información del Palacio de que Leonel había decidido recibirlo, que probablemente era fruto de lo que dijo, de lo que la entrevista tuya, de lo que había pasado en el Listín, de lo que dijo Marrancini, que yo lo tiré para todos los medios, obviamente, con la grabadorita que se usaba entonces. Y Leonel recibe a Chávez en Palacio y decía de 7 a 7:20. Es decir, le está dando 20 minutos. Pero sucede que duraron casi 2 horas hablando. Yo no participé de la reunión. En mi casa, yo le digo, en un momento dado me acerco, le doy mi nombre, lo recibo como anfitrión. Y a partir de ahí yo fui su tocayo, porque él se llamaba Hugo Rafael. Termina la actividad en mi casa y me dice, pero yo no te había visto. Digo, sí, pero yo, donde quiera que tú has estado, mi mano está. Yo trabajo detrás de cámara, yo no. Todo lo que tú vas a hacer, lo que te falta, soy yo que lo he hecho. Lo que ha hecho y lo que va a hacer. Bien, gracias. No pasó de ahí. Yo después fui al quinto centenario en la noche a despedirme, porque él se iba el otro día.
Y ahí es que me entero por una persona que sí estaba en la reunión con Leonel de lo que había pasado. Perfecto, me fui. Al otro día yo voy a la oficina de Onofre a llevar la factura, y no estaba Onofre, estaba la esposa, Lupe. Digo, bueno, guárdala, digo, me imagino que él está para el aeropuerto. Me dice, no, están en el hotel todavía. Digo, pues son las 10 de la mañana. Y ya me cuenta que Leonel le había dicho en la noche a Chávez, comandante, pero si esos números que usted tiene ahí son así, perdía por apenas 4 puntos. Usted puede ganar, búsquese un estratega. Oh. Y él le dice, sí, yo lo sé, Leonel, pero esa gente cuesta mucho dinero y yo no tengo. Y Leonel le dice, yo le voy a hacer ese aporte. Yo le voy a mandar a una persona para que le haga. Oh, ya. Y le manda a su personal, no a mí. Leonel y yo no lo conocemos en ese momento. Esa persona no quiso. Se negó a ir al desayuno. Y entonces ahí se crea una condición un poquito complicada porque hay una persona que está haciendo quedar mal al presidente. Como Sí, que no quiso. Porque no quiso, pero tú pudiste haber tenido la cortesía de ir y dar una explicación. De todos modos, cuando yo estoy conversando con doña Lupe, que está por ahí, lo puede atestiguar, ella me pregunta, ven acá, ¿y por qué no, tú no te vas? Yo, porque no me han hecho una buena oferta. Ahí comienza entonces, ella llama a Onofre, le dice lo que hay, Onofre le dice, ve, que vaya a las 3 a su oficina. Y ahí discutimos, Lupe, Mapuí, Onofre y yo, la posibilidad de yo irme a dirigir la campaña de Hugo Chávez. Y de ahí para adelante nos fui para Venezuela. ¿En qué fecha te fuiste? Junio. ¿De qué? Principio de junio. ¿Del 99? No, 98. ¿Y tú tuviste casi 2 años antes haciendo campaña? No. 2 años y medio. Es que las elecciones fueron el 6 de diciembre de 1900, el 8 de diciembre Del 99. del 98. Chávez tú te toma fuiste posesión el 2 de febrero del 99. 2 meses después. Cuando tú fuiste a la entrevista, Sí. Tú fuiste, para ser exacto, el 20 de diciembre de 1998. ¿Por qué lo recuerdo con precisión? Bueno, porque cuando estamos en la viñeta, ya él había designado a su secretario privado, que era un coronel del apellido Baduel, que desgraciadamente lo mataron. Nosotros cenábamos 3 o 4 veces en la noche, a la semana, a discutir cosas y a hablarle cosas. Y uno de esos días me llama, señor Céspedes, que suba, que la cena está en la mesa. Era en el segundo nivel que se da. Y cuando voy a entrar a la oficina, ya Baduel y él están, y Chávez me hace así, que no entre. Bueno, está hablando un militar, yo dije, están hablando, lo que se me ocurrió, están hablando cosas de militares, en las que yo no tengo intervención. Y me senté en una mueble ahí, como a los 5 minutos, me dice, ya pasa. Digo, ok, gracias. Estábamos organizando cómo matarte, cómo fusilarte, un relajo. Sí. Ellos le dicen mamá gallo. Y bueno, terminamos la cena. Ese día yo le digo, mira, a propósito, tenemos que darle una rueda de prensa a la prensa extranjera ya. Pues ya tenemos 2 semanas y no hemos hablado con ellos. Sería bueno organizar una rueda de prensa, porque ya tú tienes que comenzar. ¿Y esos militares que estaban ahí, eran activos o retirados? No, activos. Activos. Ya ahí eran activos. Sí, sigue. Que también pasó una coincidencia incidental, no sé si esa conjugación. Muy charista, ¿no? Pero el día que Chávez gana, al otro día, en esa noche, él me llama a las 12 de la noche y me dice, vete a Venevisión a las 6. Porque lo iban a hacer una entrevista, le iban a entregar una silla, una cosa ahí. Y yo había sacado un teléfono para él. Y yo ese día voy y le llevo un teléfono. Le digo, eso es para ti. Cuando estábamos en un momento en un camerino en privado. Y él me dice, ¿para qué es esto? Digo, el teléfono tuyo no va a ser posible. Eso va a ser un desastre. Tú no vas a poder comunicarte ni por ningún lado porque no va a parar. Y hay que darles un teléfono a las embajadas para que a su vez se lo den a sus presidentes porque te van a llamar.
van a querer llamarte, sobre todo los presidentes de Latinoamérica, y a través de ese teléfono va a ser imposible. Ese número ahí, míralo ahí atrás, yo le había puesto el número de teléfono aquí. Ese es el número de ese. No lo use, que ese es el que yo voy a mandar a la embajada, para que los que quieran comunicarse contigo lo hagan a través de ese número. Pues parece bien, parece bien. Sucede que al otro día él decide mudarse a La Viñeta. Antes de tomar posesión. Antes de tomar posesión, él ganó el 6 y el 9 se mudó. Sí. Entonces, cuando eso pasa, lo que llaman allá casa militar se apropia de La Viñeta por asuntos de seguridad, pero le impide la entrada a la gente de seguridad de él, que no eran militares activos, sino militares. Entonces hay un conflicto ahí. Uno de ellos, un coronel, Jorge, me llama, me dice, pero nosotros estamos aquí afuera y no nos dejan entrar, y el comandante está solo ahí. Digo, no, pero yo tampoco estoy ahí, yo estoy en mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me explica que no lo dejan entrar. Digo, no, pero espérate, dame un chance. Y uso el número de teléfono. El nuevo que yo le he dado, y él lo levanta, digo, mira, hay un problema allá afuera, no dejan entrar a los muchachos. Esos guardias que te están cuidando no son amigos tuyos, ¿cómo tú lo sabes? Y en vez de darte la pastilla para salud, te dan la para matarte. Tiene que mandar a entrar a ese muchacho, pero ahora mismo, no pierda tiempo. Eso es muy peligroso. Bueno, ahí se resuelve ese conflicto, y entonces, a partir de ahí autorizan 2. Al otro día, entonces, voy yo. Y me trataron como una cucaracha, hasta que llegué donde él. Cuando llegué donde él me dice, ¿qué te han brindado? Digo, muy mala atención. Esta gente no sabe lo que es atender un servicio como que tú necesitas. Y entonces le digo, ¿ustedes saben quién es él? No, pero yo estoy aquí por él. A partir de hoy él es jefe aquí. Puede entrar donde él quiera, cuando él quiere, y busca la manera de identificarlo para que todo el mundo lo respete. Y hay que instalarle una oficina ahí abajo. Y bueno, a partir de ahí fue que las cosas comenzaron a cambiar. El día que yo le estoy tratando el tema de la prensa extranjera, él me dice, de acuerdo, habla. Digo, sí, pero yo quiero un detalle especial. ¿Cuál? Yo quiero que tú me le des la primera media hora a la prensa dominicana. Y ahí es que va el grupo de nosotros. Entonces ahí es que yo llamo a 3 amigos míos, a Julito Jacín para televisión, a Osvaldo Santana, que estaba dirigiendo El Siglo, que es mi hermano. Él no va y manda a Leo. Y la otra persona que no se le pudo ir. Por eso es que esa entrevista la hacen ustedes dos. Tú en televisión y Leito en... Pero ese día yo lo recuerdo con precisión, porque el día que me pararon para entrar a la cena, posteriormente que bajamos, Baduel me dice, hermano, yo te tengo que dar un secreto, pero si usted lo dice, no. Ok, desde la toma de posesión hasta que tú sales, ¿qué tiempo pasó? Bueno, la toma de posesión fue el 2 de febrero. 2 de febrero del 98. Del 99. Del 99. Él gana en diciembre del 98. A partir de ahí yo me mantengo trabajando en términos de asesoría, pero no desde afuera, porque además pasó un problema. Perdón. Los muchachos, como A decía, Miraflores tú no fuiste nunca. oficialmente no, yo trabajaba con él en la casona. Ah, ya. Yo fui 3 o 4 veces a Miraflores por circunstancias especiales. Sí. Por ejemplo, una ocasión el secretario privado, coronel Baduel, les renuncia, porque se iban a fajar la trompa ellos dos. Sí, ellos eran hermanos. ¿No? Y entonces la secretaria de Baduel, una de ellas, que había sido mi secretaria, me llama y me informa que Baduel va a renunciar. Entonces yo arranco para Miraflores, para evitar que el hombre renuncie, y lo logré, gracias a Dios. Una segunda ocasión que yo fui es porque Chávez había decidido darle una condecoración a Sammy Sosa. Sammy Sosa era un elemento que yo iba a usar en la campaña. Y el tiempo no me lo permitió. Pero Chávez, que era un beisbolista. Sí, le gustaba mucho. Entonces se quedó con eso, parece. Y cuando ya era presidente me dijo, mira, yo quiero darle una condecoración a Sammy. Y se la dio. Y por lo tanto yo estuve en Miraflores, incluso sentado en la mesa. ¿Qué tiempo tú tuviste en Venezuela después de Chávez presidente? 4 años.
4 años. Sí. ¿Y cuántos años? ¿En qué año murió Chávez? 2013, Que sí que Chávez tuvo 14 años en el poder. 12. Porque él arrancó en el 99, el primero él no lo descontó. O sea, en el 99, en el 2000 se hace la constituyente. Pero entonces él comenzó a contar a partir de 2000. Ah, ya. Y esa cosa. Entonces Una él duró- cosa, perdóname que te lleve un poquito No, rápido, porque la tranquilo. gente quiere saber. ¿Cuándo tú conoces a Maduro? Maduro yo lo conozco a raíz de Chávez estar ya instalado en la viñeta como presidente electo. Porque Chávez salió, él hizo como 3 viajes siendo presidente electo. Uno estuvo aquí Aquí. por un día, pero era fruto de un recorrido de Europa. Él y yo habíamos hablado de que parte del tránsito de transición nos lo íbamos a pasar aquí en La Romana para aprovechar de descansar y entonces tener más tranquilidad mental para las destinaciones, pero al final eso fue y no se pudo. Pero sí decidió pararse aquí para saludar y dar las gracias a Leonel Fernández. Porque cuando yo llego, los medios comenzaron a decir que yo era una figura enviada por Leonel, Sí. lo que no era verdad. Pero a mí me preguntaron, ¿me perjudicaba? Yo dije que no, y se quedó así en... Esa clase de estrategas y de personas que en Venezuela superabundan, ¿cómo te veían a ti? Eso fue uno de los grandes problemas, porque a mí no me... Primero comenzó el tema de que hay un dominicano enviado por Leonel, que es un corresponsal entre Leonel, Chávez y Fidel. Eso es parte de lo que decían los medios. Y ya sonaba Fidel en ese momento. Ya Al estaba... principio. Sonaba el nombre de Fidel Castro. Porque Chávez había ido a Cuba ya. Ay, Dios mío. Y Chávez tenía, y la oposición consiguió, la oposición de Chávez, consigue un video donde Chávez está siendo casi exaltado en Cuba por Fidel Castro, y Chávez da un discurso ahí fidelista. Y entonces se arma el problema de que ese video lo picaron, como decimos, Lo editaron. lo editaron y eso era 100 veces al día, ponían fragmentos del discurso, atacando el tema revolución. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución. Y eso fue, con el perdón, la inmodestia, si cabe, uno de los aciertos que tuvimos nosotros en esa dirección, y es que convertimos la palabra revolución en otra cosa. Es decir, nos estaba dando duro. Le quitaron el terror, el temor que El tenía. temor. ¿Y qué hicimos? Yo grabé unos 5 o 6 comerciales con Chávez, donde Chávez decía, revolución, es darle educación a Venezuela, vamos a hacer la revolución de la educación. Una cosa, Y- el tema cubano, ¿cómo tú trataste fuera de eso, de revertirlo un poquito en los primeros años? Lo primero fue que nosotros logramos convencer a Chávez de que no era productivo, seguir hablando de la revolución cubana. Porque si bien es cierto, el venezolano común no es anti-revolución, pero es anti-Cuba, por lo que saben que se vive en Cuba. Entonces, ¿Y cuándo comienzan él se convenció de eso. las nacionalizaciones en Cuba? Es decir, cuando él comienza a nacionalizar cosas. ¿Fue en el primer periodo? Sí, Acá. al final del primer periodo, ahí es que recuérdate, viene, ya en el 2004 viene el tema del golpe de Estado, porque él comenzó a apropiar. Cuando él está ya de capa caída, Chávez llegó a tener un 70% de aprobación, y en ese momento bajó a un 19%. Ahí me llaman, y yo voy a la casona, que era donde él y yo acostumbrábamos a reunirnos para resolver cosas, porque a mí me instalaron una oficina en un centro comercial que se llama CCCT, tiene como 30 C. Y entonces, desde ahí yo trabajaba, Maripili Hernández y yo, que había sido parte de mi equipo de trabajo, trabajábamos desde ahí.
En ese momento él me dice que necesita de mi colaboración porque está complicada la cosa. Ok. Bien, amigos, seguimos hablando con Rafael Céspedes, que es estratega político y que jugó un papel importantísimo en la llegada y en los primeros años de Hugo Chávez en el poder. Hay algunas cosas que nosotros quisiéramos que no se queden. Y se trata de que hay dos elementos, independientemente de que él nos va a seguir la narración, dos elementos que nosotros quisiéramos tener, que ustedes lo vean. Primero, si es cierto que la partidocracia en Venezuela se había caído, y él surge, ese uno. Y lo segundo es, ¿cuáles fueron los dos elementos que más incidieron y más influyeron en su mandato? ¿Cuba o los militares venezolanos? Mira, en la primera Contéstame parte... esas dos cosas y después seguimos con la... Ok, en la primera parte, cuando yo llego a Venezuela a analizar la posibilidad de manejar la campaña de Chávez, que él incluso se sorprende cuando me ve, porque no se imaginaba que era yo. Yo tengo que aclararle, yo no fui el que te dejó esperando en el desayuno. Yo soy un extra. Bueno, yo tengo una habitación, una suite, un hotel, Hotel La Mercedes se llama. Y yo tengo ahí 3 pantallas de televisión, tengo 2 radios, tengo una muchacha que me suple con 47 periódicos, o sea, una cantidad enorme. Y yo tengo 2 semanas dedicado a analizar nada más la historia de Venezuela, qué pasó, qué pasaba, cómo se hacía. A veces los descansos míos eran andar en taxi con otra persona. Para oír al público. Para preguntar. El metro lo usaba en esas horas pico donde tú apenas podías respirar, ahí era que a mí me gustaba, porque yo escuchaba. Ese mismo lugar que yo menciono ahorita, CCT, que yo llegué a tener oficina ahí hay un área de comida inmensa. Entonces yo iba a comer ahí y me cambiaba de mesa 3 o 4 veces. Donde había mucha gente era para allá que yo cogía para escuchar. Y en un momento, tal vez 12 días, 14 días, que yo llamé a Hugo, le dije, Tocayo, yo estoy listo para decirte lo que yo creo. Y nos reunimos, discutimos lo que yo veía. ¿Qué era lo que yo veía de principalismo? Que la gente, que el venezolano común se había hartado de a verde y blanco. Que ese quitipón de o es blanco o es verde no había dado resultados y que ellos necesitaban, aspiraban a una tercera cosa. Esa tercera cosa soy yo. Yo soy tu solución. Yo soy tu sentimiento. Yo soy tu seguridad a tu esperanza. Yo no vendí esperanza, vendí seguridad de esperanza. Era Hugo Chávez. Entonces, eso cuajó a niveles bajos, sobre todo de una manera extraordinaria. Yo creo que se fue parte de la victoria. Llegó un momento en que yo tenía problemas de crecimiento en la campaña, y era que yo llegaba a 44 y de buena a primera en 3 días me movía para 41 y tenía y comienzo a investigar, comienzo a hacer flash y descubro que hay un sector amplio de la sociedad venezolana que no escuchaba a Chávez. No era que no lo siguiera, que ni siquiera lo escuchaba. Ahí es que yo decido usar a su esposa como artego, como figura que hablara lo que decía Chávez. Una mujer bonita, telegénica. La conocimos en la viñeta, él se mudó con ella. Exactamente. Entonces, Marisabel hace el papel de mi esposo. Te lo digo como mujer, porque soy su esposa. Sí. Y eso, entonces la gente comenzó a escuchar a Marisabel. Hicimos como 6 conferencias con ella, a los ingenieros, a los masones,
a los médicos, a los maestros. Y entonces, oye, porque es así. Y eso me despegó del 44 famoso y comencé a romper la barrera del 50, que era mi aspiración, llegar a 51, que al final ganamos con un 56. Esa es en la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, yo estoy convencido de que Chávez en su juventud anidó una admiración especial por Fidel Castro. Pero él es un hombre de cuartel, él no puede manifestar eso de manera pública. Y entonces ese escondrijo, esa admiración estaba guardada ahí. Cuando él se ve con Fidel, con su ídolo de niño, se volcó. Porque eso no fue planeado con mucho tiempo. No, eso fue cuando él viajó allá. Eso fue, él viaja allá, conoce su ídolo, Fidel se lo mete aquí en el bolsillo, y le pasa la mano por afuera y se lo traga. Yo discutí con él, es más, yo tengo un documento que yo le entregué a él la primera vez que fui a la Viñeta, que fue 2 días después, porque cuando él gana, al otro día él tiene una entrevista en Venevisión. Y en esa entrevista, después de terminar, nos fuimos a un camerino, él y yo solo, a desayunar y a hablar, porque él grababa un programa una hora después, que se hacía en la noche. Y yo había mandado a uno de los muchachos, ve, buscame una ropa así, asado, y me la trae aquí, y tú, ve, compra desayuno. Bueno, ahí él me dice, ¿qué tengo que hacer de hoy al día 2? Digo, ok, dame 3 o 4 días. Me dijo, no, ya eso tú lo tienes escrito, segurísimo. Dime qué hay que hacer. Digo, primero recordarte que el norte es el norte. ¿Lo primero? Que tienes que recordarte que el norte es el norte. Tú no puedes arrancar a pelear con el norte, porque te va a complicar la vida. Yo no te estoy pidiendo. Tú se lo dijiste. Por escrito, después se lo llevé. Porque además él me cambia algo. Planeamos un viaje que él tenía que hacer a Alemania y Francia por un asunto de la geopolítica y un plan que él iba a desarrollar a nivel industrial. Y yo le digo, ok, entonces te vas para allá, viene aquí, te vas a Estados Unidos, de Estados Unidos hace escala en República Dominicana, y yo te espero en República Dominicana. Entonces es más Fidel Castro que los militares de él. Sí, 100. Eso viene después. Eso, lo de los